Muy buenas tardes, amada iglesia, a todos aquellos que se están conectando desde su casa. Bienvenidos a este momento, un martes más, el segundo martes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Más allá que en la semana estamos compartiendo las reuniones, este martes es un poco diferente, obviamente, a las actividades que tenemos vía Facebook con la iglesia, porque es un tema más de estudio, más específico en la palabra, donde nos tomamos bien el tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere hablar y lo que ya anunció hace bastante tiempo, para que hoy nosotros, la iglesia, podamos atender a esto y estar realmente confiados en Él, en decir, tenemos un Dios en cual nos cuida, pero también cual nos avisó de cómo discernir los tiempos, de poder entender también la importancia de que ninguna mala noticia trate de contaminar, obviamente, nuestra familia, nuestra casa, si no sabemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos acá con Beto, estamos acá con Andrés también, ahora van a estar saludando, pero bueno, conectate, sí, estate ahí conectado, como siempre decimos, con la Biblia, con una hoja, con un libro ahí para escribir, una lapicera, para que estés anotando los versículos bíblicos, para así durante la semana también estás compartiendo con tu familia, vos mismo también, y puedas, capaz surja una pregunta, algo, también la puedas mandar por WhatsApp, obviamente, y si sos conocido nuestro lo puedas mandar, o también si no tenés capaz contacto con nosotros por vía WhatsApp, tenés el Facebook de la iglesia, que es por donde estamos saliendo, puedas mandar un mensaje ahí privado, que vamos a estar tratándola la pregunta para el martes que viene. Así que bueno, saludamos, ¿sí? Andrés, bendiciones, ¿cómo andás? Dios le bendiga, todo bien, gracias ¿Todo a bien? Dios. ¿La lluvia? Bien. Bien, todo bien. Bien, ya la lluvia terminó. Ya Beto, pasó. ¿cómo andás? Bien, todo bien, gracias bendecido. a Dios. Gracias a Contento Dios de poder estar acá de vuelta. paró la lluvia, así que eso también nos trajo un beneficio para yo que ando en moto, por ejemplo, Sí. poder andar. Así que bueno, vamos a arrancar leyendo ahí para poder dar comienzo en Habacuc 3:2. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Qué bueno es que Dios, a medida que pasan los tiempos, no nos deja sin su palabra y sin conocerla, para que estemos atentos, ¿no? Como veníamos diciendo el martes pasado, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Para los que no estuvieron, el martes pasado estuvimos hablando del gobierno mundial. Hoy vamos a seguir con el gobierno mundial y ya nos vamos a ir por otros también, anclándonos a otros temas para seguir estos martes. Pero bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Estuvimos hablando acerca del gobierno mundial y hablando del anticristo. Estuvimos hablando cómo la Biblia lo define, palabras particulares, ¿no? Así que, tío, pues podemos ir arrancando con eso. Cómo va mencionándolo en la palabra que decíamos, ¿no? Como cuerno pequeño, como dice, como alguien que se engrandece, que Dios le da poder, pero Sí. ahora mismo sí dice que se le da un poder hasta un cierto límite. Qué bueno es saber que siempre el Señor está al control de todo y le permite, creo que habíamos hablado, Sí. ¿no? En parte. Por otro lado, ese texto que vos leíste que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Qué bueno cuando esto es una realidad en la vida del cristiano, porque si nosotros vamos a la palabra o al Apocalipsis sin ese verdadero deseo de saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ella, nosotros podemos caer como cualquier religioso que quiere interpretar las cosas de una manera intelectual y racional, y ahí es donde podemos caer en un error doctrinal. Eso Sí, quería aclarar sí. antes de arrancarlo, ¿no? Por eso, con mucho tacto, cuidado, que podamos ir a la palabra. Y sobre todo entender que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo primariamente, ¿no? Amén. A través Del y Señor. a través de toda la palabra nosotros podamos conocer a la persona de Cristo y por medio de ella ser salvo y por medio de ella servir a Dios, ¿no? Amén. Porque los judíos de la época de Jesús conocían las profecías, Sí. las interpretaron bien, Sí. pero no creyeron en el Señor. Exactamente. Entonces, que no sea el estudio de las profecías solamente un ejercicio intelectual para saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y decir, yo sé lo que va a pasar. No sirve. Sino que realmente produzca en nosotros un cambio. Un cambio. Fue también lo que hablamos la otra vez, ¿no? Qué importante cuando la palabra nosotros
nos hace realmente, digamos, por medio del Espíritu Santo arrepentirnos también, porque es algo que es verdad la palabra en nosotros, no es solamente conocerla y ser alguien inteligente, sino que en la palabra en nosotros haya lugar para que genere esa convicción de decir, tengo que cambiar de rumbo de mi vida, no puedo seguir de esta manera. Amén. Así que Amén. es nuestro deseo también para todos los que están escuchando y para nosotros diariamente. Y déjame Sí, sumarle a eso que para sin salir de Cristo, ¿no? El hecho de que Jesús, cuando estuvo sobre esta tierra, él vivió bajo un sistema y un imperio opresor. No obstante eso, no dejó de cumplir el propósito que Dios le había asignado. Y si Él nos dejó ese ejemplo, es para que nosotros también en este tiempo, por más que haya algún sistema opresor, a nosotros no nos afecte para cumplir el propósito eterno de Dios para con nuestra vida. Él nos dejó el ejemplo y Él venció. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Si nosotros nos tomamos de esa palabra y confiamos en su palabra y la palabra tiene lugar en nuestro corazón, Él nos va a guardar en todas estas cosas. Sí, el Señor lo dijo ahí en Juan 16, ¿no? Uh-huh. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. O sea, cuando ahí dice el mundo, es el sistema bajo el cual Él vivió y anduvo todos sus 30 y pico de años. Sí. Yo he vencido, dijo. Amén. O sea que se puede vencer. Amén. Este sistema, pero puesto los ojos justamente en Jesús. En Jesús. Así que bueno. Hablando un poquito del anticristo, la Biblia lo relata tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis como un hombre que va a surgir, como vos dijiste, como un cuerno pequeño, pero que luego va a ir creciendo y va a ir tomando autoridad. Y hay 10 reyes que se van a poner de acuerdo para darle la autoridad a él, o sea que le ha sido dada la autoridad. Es una autoridad que no la ganó por sí mismo, sino que la recibe en un tiempo determinado para ejecutar una obra que Dios ha decidido que se ejecute, que es la de permitir que el hombre verdaderamente se levante contra Dios. Por eso nosotros leíamos en el Salmo 2 que dice que se amotinan las naciones, se unen contra Dios. O sea, Él va a ser la persona que va a encabezar una rebelión abierta contra Dios. Hoy todavía no es muy abierta la rebelión, se nota en los discursos de algunos políticos y de algunos personajes famosos, la rebelión contra Dios, pero acá el Salmo 2 dice que van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura. O sea, van a querer establecer un sistema de gobierno que no tiene nada que ver con Dios. O sea, yo voy a hacerte una pregunta con respecto a esto, ¿no? De los 10 reyes. Está bien que nosotros como iglesia, como personas también, como hijos de Dios, ya sentenciemos, digamos, no sé, a veces pasa, ¿no? El príncipe de España es ¿está bien? ¿Es correcto eso? No. ¿Cómo manejamos eso como iglesia? No, porque nosotros? si uno tiene que tomar las figuras y después ver qué persona va a asumir ese rol, ¿no? El rol ya está determinado por la Biblia. Sí, eso sí. Pero no está determinado la persona. Entonces, cuando nosotros veamos que haya un gobierno unido en Europa con 10 reyes, estamos en la condición de ver la aparición de ese sistema. ¿Sí? Igual no hoy, digamos, ya juzgar diciendo lo otro, lo mismo nos pasa con el Papa, ¿o no? Lo mismo con el Papa, lo mismo con todas las figuras famosas, ¿no? Digamos, porque se le ha aplicado a mucha gente que es conocida y enseguida dice, este es el anticristo. Y en realidad nosotros tenemos características, por eso uno tiene que ir mirando las características y viendo si esa persona va a ser o no, pero esa persona va a llegar en el momento que Dios los determine. Y hay señales y hay cosas previstas por Dios que ocurran para que esta persona aparezca, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 6, que es el Señor Jesucristo, mejor dicho en el capítulo 5, que Él toma el rollo, y al tomar el rollo y romper el primer sello se comienza a ejecutar un plan. Vemos que el plan lo tiene Cristo en sus manos. Es Cristo el que tiene en sus manos la decisión y Él rompe, y a medida que se van rompiendo los sellos van ocurriendo cosas aquí en la tierra. Los acontecimientos. ¿Sí? Y el primer sello que se rompe justamente es
la aparición de ese caballo, ese jinete en un caballo blanco que viene con una corona, que viene con un arco. Sale para vencer, y dice. que le fue dada, dice, una corona. Le fue dada una corona. Eso significa que no es Cristo. No, Porque no. Cristo cuando resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él no va a pedir, no le van a dar permiso. No, Él no. va a tener el poder. Qué cosa, ¿no? Este es una permisión pasajera. Exactamente. Por eso digo que Dios permite que este hombre tome el control, porque Dios, la forma de actuar de Dios con los rebeldes es que muchas veces Dios entrega a los rebeldes a su propia voluntad. Porque la palabra dice que al impío lo mata su propia maldad, ¿verdad? Sí. Entonces una de las maneras que Dios tiene de actuar con el impío es esa, es entregarlo a sus propios deseos, Sí. para que se manifieste abiertamente lo que hay en su corazón. Entonces lo que va a hacer el anticristo es sacar a la luz la rebeldía que hay en los corazones de las personas contra Dios, que no está visible, no está abierta. Es tremendo eso, y eso lo habla como haciendo un alarde a estos acontecimientos, ¿no? Y mayormente finales, Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Y después Timoteo también habla sobre esto, de que cómo iban a ser en el último tiempo, ¿no? Ahí en Timoteo 2, segunda Timoteo, perdón, capítulo 3, verso 1 al 5, ¿no? Que El iban, carácter. exactamente, que se amarían a sí mismos, amarían el dinero, no obedecerían a sus padres, serían desleales, no serían cariñosos naturalmente como lo fueron siempre, no sabrán dominarse a sí mismos, serán feroces, amarían los placeres más que a Dios, se apartarían de tener devoción por las cosas de Dios, pero y muchos que demostrarían tener devoción por Dios, con sus hechos lo negarían, porque no había un nuevo nacimiento, sino una parte emocional y nada más, ¿no? Y todas estas cosas se iban a manifestar en ese último tiempo. Eso habla ahí también, es ese texto clarito, Claro, claro. más claro. Sí, y yo les leía un salmo acá donde dice que las dichos de su boca son, el Salmo 55, 21 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero hay guerra en su corazón. O sea, es un hombre que se va a presentar como pacífico. Doble personalidad. Por eso viene el primer caballo como blanco, y esto tiene que ver con las Naciones Unidas, tiene que ver con la paz, ¿no? Que de hecho en la entrada a Naciones Unidas hicieron ese animal. Y tienen, hay una, yo el otro día estaba leyendo, hay una asociación que se dedica, de hombres ricos y poderosos, que se dedican a fomentar el desarme global. Ellos quieren que todas las naciones se desarmen y entreguen sus armas a las Naciones Unidas, para que no haya ya más amenazas, ¿no es cierto?, que una nación amenace con sus armas nucleares. Eso se formó cuando empezó el tema de la guerra, de las bombas nucleares. Claro. Y esa asociación tiene un caballo y un jinete blanco, Sí. como lema. Y las Naciones Unidas tienen una fuerza de paz, que son los cascos blancos, ¿sí?, los tanques blancos, todo pintado de blanco. Entonces vemos que ese gobernante va a instaurar una paz, pero va a ser una paz falsa. Le va a dar al mundo una paz falsa, una paz que no es verdadera, sino que es una apariencia para poder tomar el control y el dominio y el poder de todo. Por eso hay como dijiste, en los tiempos que están determinados, hay un quiebre a la mitad. El tiempo que está determinado son 7 años, pero a la mitad de la semana hay un quiebre, hay un cambio de actitud. Porque acá en el Salmo dice que extendió el inicuo sus manos, en el 55:20, contra los que estaban en paz, violó su pacto. O sea, ¿Sí? para entender un poquito más, ¿no? La Biblia... Perdóname, Daniel dice que él va a hacer un pacto con muchos. Quiere decir que ese pacto que va a ser un pacto de paz, para pacificar el mundo, ¿sí? Inclusive para producir una paz entre los judíos y los árabes, para que puedan reconstruir su templo. Porque una de las cosas que impide, porque yo estuve en la plataforma del templo, La explanada. en la explanada, y allí está edificada
el Domo de la Roca, que es un monumento musulmán y que ellos no aceptan que ningún judío le pueda poner un templo ahí al lado, en este momento. Es imposible, sería una guerra directamente contra todas las naciones árabes. Acordate que Israel está rodeado desde el norte hasta el sur por todas naciones árabes. Musulmanas. Entonces sería como una afrenta. Entonces alguien tiene que, por medio de su sagacidad, porque dice que habla, miente y es sagaz, o sea, es un hombre que con sus palabras envuelve. Bueno, y Jesús habló del diablo y dijo, ¿no?, que padre de mentira. Y entonces, sí, como viene por el poder, dice que en Apocalipsis 13 dice que el dragón, que es el diablo, le entregó la autoridad a este hombre, ¿sí? Viene con un poder engañoso. Entonces va a convencer a todos, pero él luego va a quitar la paz. O sea, por eso nosotros cuando empecemos a ver, ¿no?, que se empieza a perfilar una paz, hoy el mundo está convulsionado, ¿no es cierto? A través de toda esta pandemia, no se sabe qué va a pasar, pero en algún momento esto va a pasar. Y va a aparecer alguien que va a decir, bueno, vamos a ordenar todo, vamos a acomodar todo y vamos a traer paz. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, porque ahí es donde esa es la plataforma sobre la cual va a aparecer este personaje. Y más o menos no es cualquiera que en cualquier momento se quiera levantar y decir, bueno, yo soy el anticristo y acá estoy. No. Más o menos el martes pasado hablamos, y justo uno comentaba que es el último, son 7 años, no más o menos para poner en contexto lo que se están sumando capaz este martes, son 7 años que dice la Biblia, sí, pero en la mitad es lo que estabas hablando acá recién, que él dice, ¿no?, que va a realmente revelarse lo que realmente es. Exactamente. Ya está, como decía el pastor, también, ¿no?, y me gustaría que vos menciones, ¿no?, cómo ya está queriendo el mundo y organizado a través de las Naciones Unidas, sí, queriendo cambiar el paradigma cristiano, o sea, queriendo desvirtuar los valores cristianos. Justamente el propósito de desvirtuar tiene que ver con el hecho de que si pueden cambiar la mente, viniendo incluso desde la infancia, claro, lograrían mucho más fácilmente hacerle creer lo que les parece. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde los valores éticos y morales por medio de una vida que hasta podemos decir que ellos logran crear un artilugio legal para darle un respaldo a lo que sostiene su teoría, porque en realidad no hay lógica para ello. No, va a ser una imposición arbitraria, porque no es lógico, porque no solamente niegan la moral, niegan la creación, claro, todo, la sí, ciencia. La ciencia, exactamente. Yo he leído muchos científicos que son serios y ellos aseguran categóricamente que la teoría de la evolución es un fraude, es una mentira, es imposible que exista. Pero lo desparramaron por todos lados y hubo una generación que se crió con ese pensamiento en las escuelas, y hoy en día ya está totalmente, digamos, descalificado, pero todavía se sigue enseñando, todavía se sigue, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. Y justamente la palabra teoría significa algo que no está demostrado. No está demostrado, es una teoría. Pues en cambio la creación nosotros la podemos ver con nuestros propios ojos. Por supuesto. Tal cual. Y también sabemos que el nuevo orden mundial se basa en la destrucción de los valores morales. Por eso es nuevo orden. De los valores cristianos. Y que justo, Andrés, ¿no? Que vimos, ¿no?, por la televisión e internet, que el pacto que se viene es educativo aparte. Sí. Exacto. Se viene por ese lado. Por ese lado. Bueno, y el pacto educativo, según yo lo escuché de las propias palabras de Francisco, es para formar una nueva generación para un nuevo orden. Es fuerte, ¿eh? Esa expresión es muy fuerte. Porque, bueno, ustedes todos sabemos, creo que nadie ignora, que aquí en Argentina se quiere legalizar el aborto. Esa legalización del aborto, o sea, si se llega a legalizar, va a tener un derecho legal luego de conseguir ese objetivo. Y ese derecho legal lo que incluso hace, no solamente el hecho de permitirte hacerlo, sino también de ir apagando de a poco tu conciencia. Decir, no, si yo legalmente estoy bien, ¿qué tiene? Yo no hice nada de malo. O sea, sacarte ese niño no generó nada. Anular la culpa, exactamente, la conciencia. Total. Y después la ideología de género. Cómo también le inculcan a los niños
cosas que no van acorde a la edad que ellos tienen. No, y van contra la naturaleza. Totalmente. El chico de por sí solo, como siempre todos nos hemos criado, de acuerdo a van quemando etapas de acorde a la edad. Ahora no, ahora le inculcan cosas y no le permiten vivir esas etapas de la vida conforme a su edad, donde ya le están metiendo cosas en su cabeza, que su cabeza, su cuerpo, su físico, todo lo que es la parte fisiológica no está desarrollado para recibir lo que le están inculcando. No, eso daña muchísimo. Aparte, perdóname, es negar la naturaleza, porque le enseñan al chico que lo que él es en su cuerpo no es. Sí, es verdad, así es. Le quieren hacer creer lo que no existe. Porque un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, nadie puede decir que son iguales, ¿no? Tiene una diferencia abismal. Y esa diferencia, ¿no? Al negarla, ¿no es cierto? Estás negando la realidad, es algo necio. Es como que yo quiera negar que esto es un micrófono. Claro, sí. Porque el cuerpo tiene una forma y tiene una función. Y eso es una negación y entonces hay que cerrar la mente, no hay que educar a las personas con una mente abierta, sino hay que cerrarle la mente para que crean eso. Porque una persona con libertad de pensamiento va a decir, no, ¿cómo? Claro. Y lo que le quieren lograr es eso. Entonces hay que anular el pensamiento natural. Sí. ¿Verdad? A través de todo esto, que esto ya viene hace muchos años, porque el tema de la teoría de la evolución y todo esto viene prácticamente todo el siglo pasado. Va agarrando, digamos, de a poquito y va agarrando grandes escalas. Claro. Hoy vemos una explosión, digamos, hoy ya vemos... porque se suma todo, la legalización de la ideología de género, el matrimonio igualitario, el alquiler de vientre, la eutanasia, o sea, son una suma de cosas que todas van en contra de la voluntad de Dios. Exactamente, todo esto tiene una causa y origen en el momento en que el significado profundo de la vida se pierde, uno empieza a caer en estas desgracias. Y luego, lo que llamamos ausencia de valores, nace al dar protección legal a todos estos temas. O sea, se le da una protección, se legaliza justamente cuando ya la conciencia de la persona va muriendo a causa de la práctica de ese pecado de una manera abierta. Dice en Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sí, los tiempos y la ley. O sea, todo lo que Dios estableció, porque este mundo lo estableció Dios, y le puso leyes y funcionamiento, Él quiere cambiarlo. O sea, dejar de lado lo que ya está establecido para crear algo totalmente diferente. O diferente. Y más o menos justo también lo que hablábamos el martes pasado, que hablabas vos, Beto, acerca de la estatua, ¿no? Como el barro mezclado el humanismo con todas estas ideologías, se va formando ya lo último, ¿no? Hasta dónde vamos cayendo el pecado. Y otra característica que vemos hoy en este sistema mundial es el humanismo. Y los héroes, los superhéroes, ¿no? Los superhéroes son una imitación de Cristo, ¿sí? Porque son todos salvadores, pero falsos. Claro. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, varios años, me dieron un montón de películas de los superhéroes para llevarlas al penal. Y yo siempre antes de llevarle al penal la película, me las miro a ver si no hay nada malo, nada violento, claro, nada que sea perverso. Así que me puse a mirar las películas, miré todas. Y realmente no tenía nada de violencia, ni de sexo expuesto, ni de... No, entonces yo me puse a orar y le digo, Señor, ¿qué tiene de malo esto? ¿Tiene algo de malo? Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me hizo entender algo, ¿no? Me dijo, ¿y dónde está Cristo? Y yo entonces volví a mirar toda la película de vuelta. ¿Sabés que no se menciona el nombre de Jesucristo en ninguna película? En ningún momento, por ningún motivo, pero ni de casualidad. Es totalmente humanista. Totalmente metiéndole a los chicos en la mente de que los superhéroes... Ahora, ¿por qué? Vos dirás, ¿por qué? Bueno, justamente porque el anticristo va a padecer con poderes y milagros y señales engañosas. Claro. Entonces, hoy todos los superhéroes tienen poderes. Todos los chicos juegan con superhéroes de poder. Que es de mi época, porque Superman, yo lo consumí cuando era chico. Que fue el primer superpoderoso. Sí. Superhombre, porque significa Superman, superhombre. Un superhombre. No existe un superhombre.
El único hombre superior fue Jesucristo, porque fue el único que no pecó. Los demás somos todos iguales. ¿Dónde hay un superhombre? Somos todos totalmente El único iguales. que resucitó y se fue volando fue Jesucristo. No fue Clark Kent. No. Entonces, vemos como decía el pastor, cómo se va minando, ¿no es cierto?, la confianza. En la Navidad a Jesucristo se lo reemplazó por Papá Noel. ¿Y quién corno es Papá Noel? En la historia del ¿Qué tiene que ver Papá Noel con el nacimiento de Cristo? Nada. Entonces, pero es una manera de, justamente la palabra anticristo significa contra, pero también significa en lugar de. Claro. Significa reemplazar a Cristo con otra cosa. Y eso es lo que hoy está tratando el enemigo de meter en la mente. Y aún dentro de las iglesias está ejerciendo también mucha influencia. Esa influencia. Mucha influencia. Sí, Le mandamos totalmente. saludos, ¿sí? Ahí mandamos saludos a Elsa, que pone bendiciones a todos, esperando, dice la enseñanza. Bueno, ya estamos ahí en vivo. También ahí mandamos a Miguel Torramorel, dice es una bendición poder escucharlo. Lucía Esther también nos manda saludos. Emanuel Garay nos pone bendiciones a todos. Saludo ahí a los tres, nos manda saludos. Emma. También tenemos ahí a Marta Méndez, pone saludos y bendiciones. A Estela también nos manda, dice, bendiciones hermanos, qué lindo verlos y recibir a través de ustedes la palabra, cariños, adelante siervos. Liliana también dice bendiciones y saludos, que Dios use sus vidas para bendecir a cuantos los oyen. Aldo Melgar también nos está viendo, dice bendiciones ver y escuchar a nuestros hermanos. Silvia Finter también manda bendiciones y saludos. Amén. Y después también tenemos a Débora que nos manda saludos, Malena, Guillermo Salgueiro también nos está viendo, manda también las bendiciones, y Rebe también nos manda bendiciones. Así que mandamos saludos a todos los que se están conectando. Venimos hablando, ¿no?, las ideologías, venimos hablando del engaño del anticristo. Leer un texto que miren como acá revela esto, ¿no? En Daniel 8:12 dice: y a causa de la prevaricación, prevaricar es utilizar mal una autoridad, ¿no? Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, o sea, le fue permitido meterse aún en las cosas de Dios. Y echó por tierra la verdad, dice, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto es lo que está profetizado. O sea, Dios le permite avanzar. Si hay algo que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy, es que esto prospere. Porque como estuvimos hablando en el programa anterior, desde Nimrod, que fue el primer intento de gobierno humano, ¿no es cierto?, pasando por todos los imperios, todos fracasaron. Todos fracasaron, todos cayeron. Ninguno prosperó. Aún los últimos que tuvimos, ¿no? Aún Hitler, que fue uno de los, figura del anticristo, ¿no?, que quiso establecer un gobierno mundial, y fracasaron por una mano invisible que de repente, como también veíamos ahora con el surgimiento de Israel, con una mano invisible hizo que de repente volviera. Entonces podemos ver por la escritura que va a seducir aún va a tratar de seducir a los que creen en Dios, porque dice en el 11:32 de Daniel, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. O sea que va a tratar de que aún personas que creen en Dios lo apoyen. Claro. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué bueno. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Creo que cierra un poquito lo que cuando empezamos, que estábamos hablando, ¿no?, de Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, luego de Timoteo y todo eso, que la crisis que vivimos está en la persona muchas veces. Es la crisis de principios y valores, que al ser o sea, el pecado primeramente te corrompe, de modo que vos no podés discernir entre lo bueno y lo malo. A eso se le suma toda esta influencia que traerá este nuevo orden si se llega a aplicar, y estas leyes si llegan a entrar. Porque eso es lo que va a ir sacando, los va a ir matando de a poco, ¿no? No es una crisis estrictamente económica o política, sino que tiene que ver con un corazón. Por eso van a ser seducidos por este espíritu que se levantará cuando uno vive no en la verdad
no quiere vivir lo que Dios te pide, no quiere vivir en los valores que Dios establece y se va distorsionando, se va alejando y cae presa. Por eso cuando él dice, ¿no?, que Dios permite, o sea, ¿a quién le permite? Al otro. ¿Por qué permite? ¿Por qué? Alguien podría decir, ¿por qué Claro. Dios no permite? No, Exacto. justamente porque Él le dio todo, le dio lo que Él más amaba a su único hijo, para que muriera en la cruz, y el hombre con todo eso le dio la espalda. Entonces, Por eso dice la Escritura que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. que la luz. Y esa es la condenación. Claro. Justamente, no es la condenación un capricho, es el rechazo a Dios. A Dios mismo. Literalmente. Y al amor eterno de Dios manifestado en la faz de Jesucristo. Exactamente, el plan de salvación. ¿Qué más? O sea, lo hizo todo, ¿no? ¿Y cuántos textos nosotros hoy encontramos? Mire, en el 11:37 de Daniel dice, del Dios de sus padres no hará caso, o sea, un rebelde contra los padres, ¿no? Ni del amor de las mujeres. Muy interesante. O sea, que va a ser un hombre que no le va a interesar el amor de las mujeres. Ni respetará Dios alguno, Oh, bueno. porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Y acá tenemos que el Dios de la fortaleza es la fuerza del hombre, ¿no? Sí. Lo que el hombre puede hacer. Hoy escuchaba que le preguntaban a Bill Gates, o sea, tomaban palabras de Bill Gates, cómo hacer para continuar con todo esto. Entonces, según él, la única manera de continuar es que hay que hacer una vacuna y hay que vacunar a todos. O sea, de Dios ni se acordó, ni de casualidad. Entonces vemos cómo el hombre Claro. se está basando en su propia ciencia, ¿sí? Porque hasta el siglo pasado, cuando había una catástrofe, ¿qué hacía la gente? Clamaban a Dios, Sí. porque no tenían otro remedio, si no había remedio. Pero hoy el hombre cree que con la ciencia y la tecnología que tiene, puede salir adelante. Y ese es un engaño fatal para el ser humano. Total. Sí, ¿No? sí, sí. Ahora dice algo, en el 11:45 dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, esto es Jerusalén. Ahora dice algo que yo lo quiero recalcar, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y en el 8:25 dice, pero será quebrantado no por mano humana. Y en el 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, la Biblia dice que va a aparecer y dice también que no va a prosperar y que va a terminar. Va a terminar. Y ahí Todo. con eso, tío, nos metemos esto, ¿no? Como la Biblia también ahí en Daniel detalla el tiempo que tiene. Son 42 meses. Ahí lo tenés anotado. Sí, ¿lo leo? Sí, léelo. Dice en Daniel 7:25, dice, ¿no? Que es tiempos y hasta tiempos y medio tiempo. Después también aclara 42 meses. Apocalipsis 12:6 habla de por 1270 días. 60. 2600, sí, 60 días. 1260 días, que son 3 años y medio. 3 años y medio. Después también Apocalipsis 12:14, ¿lo tenés Sí, ahí? señor. Un tiempo y tiempos y la mitad de Mitad de un tiempo. tiempo. O sea, 1 más 2, medio. 3 años y medio. Después también sigue ahí abajo. En el 13:5 tenés 42 meses, que son 3 años y medio. 3 ¿no? años y 12, medio. 24, 36 y medio, Y 42. acá habla lo que veníamos hablando recién también, Daniel 9:27, ¿no? Mitad de la A semana. la mitad de la semana, o sea, los Ahí 3 sí. años y medio. Y en Correcto. 12:7 dice que será por tiempos y la mitad de De un un tiempo. tiempo. Un tiempo. O sea, hay un tiempo establecido. Y eso es muy importante, entender que Dios establece los tiempos. Y que dependemos obviamente totalmente de Dios, No, que no, Él tiene que hay un esa tiempo confianza. establecido por Dios. Porque la pregunta que a mí me gustaría hacer es, ¿podemos detener esto? ¿No? Porque al estudiar todo esto, se surgiría la pregunta, y bueno, pero entonces vamos a luchar contra esto, que no ocurra. ¿Será que podemos luchar para que no ocurra? No. No podemos, porque ya está escrito. Y porque Dios lo determinó y Cristo tuvo parte Exacto. en estas cosas. Él lo dijo. Entonces Esto es se tiene que imposible que nosotros lo detengamos. Claro. Porque hay una teoría de que la iglesia
va a tomar el control y el dominio del gobierno y va a anular la maldad y va a cambiar el mundo. Hay un grupo de personas que creen eso. Que ese movimiento, ¿no? De tomar la política. De tomar los medios, de tomar los gobiernos, de tomar todas las cosas y con el Evangelio y con personas, entre comillas, sanas, ¿no es cierto?, sanar la tierra. ¿Podrá? Ahí más o menos yo creo que no, justamente esas personas que piensan eso se van a adherir al anticristo, porque el propósito del anticristo primero va a ser presentar ese plan, ¿no? Y aparte engañaron a uno de los escogidos también. Exactamente, y favorecer a que se cree un nuevo gobierno que incluyendo a todos los que se quieran sumar a eso. Tal cual, y fue lo que hablamos la otra vez, que también cuando Jesús estuvo delante de Pilato, ¿no? No, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían. Ahí está claro donde nosotros también, como justo hablaba recién acá Alberto, la importancia como iglesia de enfocarnos en lo que Dios nos mandó que nos enfoquemos. Exacto. No distorsionar la tarea que Dios nos mandó. Claro. Más allá que a veces uno hace una tarea comunitaria y ayuda. Alguien preguntó, ¿no?, si teníamos que predicar el Evangelio. Sí, una de las preguntas. Es en este tiempo necesario que difundamos la palabra de Dios. Yo creo que ¿cuánto más? Sí, hay... este librito tan sencillito, Las 7 señales más grandes de la segunda venida de Cristo, de Morris Cerulo, nombra las 7, las 7 señales. Las 7 señales, que le voy a leer, me parece interesante. Sí, una es la guerra en nuestros mundos, hoy, en este mundo de hoy. Eso es muy interesante. Que son sin salidas, o sea, guerras que pelean y nadie es ganador. Antes se peleaba y uno era el perdedor, el otro era el vencedor, pero hoy las guerras pelean y pierden, si podemos nombrar las guerras que hubo, los problemas, las opresiones a determinados países. ¿Y quién ganó? ¿Quién perdió? O sea, es tremendo esto, ¿no? Y después la segunda señal, que habrá hambre, pestilencia, terremoto en nuestra tierra, ¿no? Bueno, es lo que estamos viendo. Y después la tercera señal, Israel, el renacimiento milagroso y el desierto floreciente, o sea, como Israel de eso la lo vamos a ver ahora. Claro, porque en la segunda parte estamos viendo, claro. Sí, no, pero vamos a meterle todo derecho, porque si no... Y después el cuarto... Sí, no lo vamos a hacer derecho, lo mandamos derecho. El cuarto es número de Rusia, el garfio celestial y la guerra terrenal que va a tener, ¿no? Porque recuerden que Rusia está visto como el oso, sin embargo, Stalin fue el que le dio directrices a Andrés Gromyko para que levante, acuñado con varios países. Sí, hubo un acuerdo de las naciones para que Israel... Exactamente. Bueno, pero eso es el cumplimiento de... Yo le leí la profecía. Sí. Bueno, fíjate, todas estas señales se van cumpliendo. Son las 7 señales de los últimos tiempos, ¿no? Después los adelantos explosivos en los conocimientos de la alta tecnología. No pasó eso hoy. 20 años, qué cambio que hubo. Y no, ya, 20, en 10 años. Por eso fue tremendo, ¿no? Y la señal número 6, un crecimiento acelerado de la población profética de los tiempos finales, de la población del mundo. De la población del mundo, sí. Fue tremendo la creciente. Sí. ¿Cómo se multiplicó? Se multiplicó, sí. Y después la 6 es el crecimiento. Bueno, la séptima es miles de millones de almas, porque hoy por medio de los medios el evangelio llega a todos lados, cosa que antes no era así. Antes había que ir en vivo, ahora estamos saliendo, cuánta gente lo está viendo, y así, ¿no? Nos pueden estar viendo de otros países, de otros continentes, no hay problema. Todo el mundo. Por eso, bueno, el evangelio hoy llega, o sea, estos adelantos favorecen a que la iglesia hoy pueda llegar donde antes no llegaba. Todas estas son señales de los últimos tiempos. Y bueno, como justo recién estamos hablando, antes de que comencemos, íbamos a hacer un pequeño break, pero se nos va el tiempo y si hacemos un break se nos va a seguir, así que aprovechamos y hablamos ahí con el operador de poder seguir de hecho. Y nos metemos en este tema. El tema de Israel. Ahora, que es el tema de Israel, qué importante, como justo hacía mención Andrés, qué importante, y ya dejamos un poquito, no es que nos olvidemos, dejamos un poquito ahí al margen el tema del gobierno y el anticristo y vamos metiendo qué importancia tiene Israel, ¿no? Cómo fue anunciado, y ahí ya vamos a ir metiéndonos, que también hace que todo empiece a tener un sentido también. Que me imagino yo que en tiempos antes, ¿no? Donde no estaba Israel, era como medio confuso poder entender. Es lo que hablábamos el otro día, la señal del nacimiento de Israel como nación era algo que dejó desconcertado hasta los mejores teólogos de los siglos anteriores. Por eso la mayoría de los teólogos le aplicaron
todas las promesas que hay de un futuro glorioso de Israel, se los aplicaron a la iglesia, porque no podían concebir que Israel pueda reinar acá en la tierra, porque estaba desaparecido del mapa durante 1900 años. Claro, pero había una profecía en Isaías 66:8. Isaías 66:8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Ves? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión es Jerusalén, claro, monte de Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dice Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y esto se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas, por un decreto, le otorgaron a Israel su tierra nuevamente. Sí. Pero al pie de la letra. Todo dice que todos los países del bloque comunista votaron a favor de los judíos, cuando sabemos que ellos son en ese periodo eran totalmente antisemitas. O así, ¿cómo puede ser? Y déjame leerte porque es interesante en relación a esto. Dice, sin embargo, en 1948 las tumbas se abrieron. Israel llegó a ser una nación. De la noche a la mañana, 2 millones de judíos de todo el mundo comenzaron a regresar a la Tierra Santa, y el 14 de mayo un judío llamado David Ben Gurión se paró ante un grupo selecto de 200 personas y declaró, en virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío y en resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina y será llamado Israel. Y a partir de ahí se constituyó este nuevo... En Oseas, capítulo 6, versículo 1, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Claro, total. Sí. Tiene el cumplimiento en la resurrección de Cristo, ¿no? Sí. Que al tercer día resucitó. Pero también sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y justamente estamos cumpliendo los 2000 años que Israel estuvo muerto, desaparecido del mapa, y al tercer milenio tenemos a Israel otra vez ahí como lugar donde van a acontecer los hechos finales, ¿no? Y es así que desde que Israel fue puesto como nación, de a poquito se fue convirtiendo en el centro de atención de todo el mundo, y hoy Medio Oriente es el centro de atención de todo el mundo. Ustedes vieron el revuelo que causó Trump cuando decidió poner la capital de Israel en Jerusalén, porque las mismas Naciones Unidas que le dieron a Israel el territorio, después se volvieron en contra estos últimos años. Interesante, porque los mismos que lo apoyaron para que surjan, después se volvieron en contra, y no querían que, influenciado por los árabes, que Israel declare a Jerusalén como su capital. Pero es la realidad y es la voluntad de Dios, porque Dios escogió Jerusalén. ¿Quién escogió Jerusalén? No. Dios ¿Y quién va a ir contra eso? Por eso. Aparte, después del otro día que fueron nación, tenían guerra todo el tiempo, hasta el día de hoy. Pero qué importante, ¿no? Porque la Biblia, cuando habla que Dios va a venir a gobernar, que va a traer esa paz, porque hasta el día de hoy, más allá que Israel, ¿no? Para aclarar, es hoy un Estado, aún no tiene esa tranquilidad y esa paz. La otra vez justo leía... Hay un artículo que decía que no sé, hay más de 6.000 misiles de todo ese Medio Oriente están apuntando a Israel, y está esta tensión obviamente mezclada por política, por economía, pero sabemos nosotros el contexto espiritual, cómo Satanás, el enemigo, no está tratando de desvirtuar siempre el mensaje, diciendo no por esto, no por lo otro, y nosotros, gracias a Dios obviamente, tenemos esta oportunidad de conocer esta faceta tan verdadera, ¿no? Que es fiel aparte. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito,
vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, el apóstol Pablo recibió esta revelación de que Israel fue endurecido, fue puesto de lado para Dios volverse a los gentiles. Claro. Porque la iglesia comenzó siendo totalmente judía. En el día de Pentecostés todos los que estaban ahí eran judíos. Pero en los primeros años de la iglesia, los judíos fueron desapareciendo de la iglesia. Porque los judíos fueron desparramados y fueron apartados y fueron creciendo los gentiles. Claro. Y en la segunda generación y tercera generación, ya prácticamente la iglesia era totalmente gentil. Ya casi no quedaban judíos en la iglesia. Muy contados con los dedos de la mano. Y eso ha ocurrido hasta el día de hoy. Pero un día Dios va a volver otra vez a tratar con Israel. Sí. Hoy ya está como nación, pero todavía no tiene vida espiritual. Eso te puede ser que leas ahí. Ezequiel 37. ¿Lo tenés ahí o te lo busco? Sí, búscalo, porque yo lo tengo cortado acá. Pero es muy interesante. Ezequiel 37, ahí te lo leo. Vamos a concentrarlo porque le hago una introducción. Ezequiel ve un valle de huesos secos y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor dice, tú lo sabes. Entonces Dios le da la orden que profetice. Dice, lee desde el 37:5. ¿37? 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sigo? Sí. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriréis de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. ¿Sigo? Sí, ahí, eso es lo que la orden Sí, que le da. Ahora, que le da. ahí viene lo que hace Ezequiel, en el 7. En el 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Ahí hacemos una pausa. Eso que ve Ezequiel es cuando se vuelve Israel a juntar como nación. Pero todavía no tiene espíritu. Claro. Seguí leyendo en el 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Hasta ahí nomás. Entonces, esa todavía es lo que no ha ocurrido. Que Israel tenga vida espiritual. Eso va a ser al final. Claro. Justamente, esa va a ser lo que dice Pablo. Cuando Dios se vuelva a Israel, van a ser salvos. Sí. Porque la profecía de Zacarías dice que ellos van a recibir un espíritu de gracia para poder aceptar a Cristo como su Salvador. Pero antes de eso, van a recibir al anticristo. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser el que les va a permitir reconstruir el templo. Que eso también es importante, ¿no? Que antes no se entendía. Cuando se leía antes, ¿no?, del profanado, uno ya hacía mención a lo que había pasado, pero a raíz de esto... Claro, muchos interpretaron la profecía de Daniel como cuando Jesús la habló como cumplida en el año 70, cuando Roma destruye Jerusalén. Sí. Pero cuando Roma destruyó el templo, los romanos no lo profanaron al templo. Según cuenta la historia, según Flavio Josefo, el templo, el general romano que estaba a cargo del ejército, que era Tito, él había dado la orden que no destruyan el templo, porque los romanos no destruían los templos, esas cosas las dejaban. Pero ¿qué pasó? Como el templo estaba en el lugar más alto de Jerusalén, los judíos fueron retrocediendo. Cuando los romanos penetran, porque estuvo como un año sin poder penetrar. Sí. Cuando penetran en la ciudad, los judíos más rebeldes se hacen fuertes en el templo, porque el templo tiene todo un muro gigantesco alrededor. Entonces, los romanos los atacan
y ellos atacan a los romanos y matan, y unos soldados romanos, para contrarrestar el ataque, lanzaron unas flechas encendidas que pegaron en el templo y el templo se prendió fuego y se quemó. Involuntariamente, o sea, no por orden de nadie. Ahora, era simplemente porque el Señor había dicho en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, pero no se cumplió la profecía de que el templo se iba a poner una abominación. Eso todavía no ocurrió. Eso va a ocurrir en el nuevo templo. Que lo habla ahí segunda o primera Tesalonicenses, es cuando habla. Segunda de Tesalonicenses, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Porque justamente Israel lo va a recibir primero como un benefactor, como un Mesías, como un enviado de Dios para salvación. Recuerden que Israel no aceptaba que el Mesías fuera Dios, el mismo en persona. Hasta el día de hoy, porque por eso lo rechazaron a Jesús. ¿Por qué lo querían apedrear a Jesús? ¿Qué decían? Este hombre se hace Dios. Claro. Y el Mesías no es Dios. Para ellos el Mesías es un enviado de Dios, pero no es Dios. Es un hombre. ¿Me entienden? No es Dios. Claro. Entonces, van a recibir a este hombre porque están esperando un hombre. Alguien que los ayude. Alguien que les dé salida. Pero no es el hombre que les envía a Dios. Es el hombre que viene del abismo. Justamente, van a ser engañados. Y ese hombre se va a volver contra Israel y lo va a perseguir. Va a producir una persecución, una tremenda persecución contra Israel. Y eso va a ser lo que los va a apretar a ellos y los va a llevar, porque Dios los va a llevar a un lugar que se llama el Valle de Josafat o el Valle de Meguido. Sí. Es una planicie, nosotros estuvimos allí. Grandísimo. Es una planicie y Meguido está arriba de un monte, ¿no? Porque es un lugar montañoso que divide el norte de Israel del sur de Israel. Y no se puede pasar, porque está la costa para allá y después todo montaña hasta el río Jordán. Y solamente hay un pasadizo donde está Meguido arriba de la montaña que cuida ese pasadizo. El que tiene esa ciudad controla el paso del norte al sur, y del sur al norte. Entonces fue una ciudad y un lugar donde se produjeron todas las guerras entre el norte y el sur, y todos los que atacaron a Israel desde el norte se concentraron allí. Fue en ese lugar donde murió Josías, y que el pueblo de Israel lo lloró tanto, fue en ese valle, porque él se levantó contra Faraón Necao, creyendo que Dios los mandaba a pelear y Dios no le había mandado nada. Y perdió. La atravesó una lámpara. Y dice que los judíos, cuando estén apretados ahí, en la profecía de Zacarías 12, y van a llorar como lloraron por Josafat. O sea, se van a dar cuenta que rechazaron al verdadero Mesías. Entonces, vemos que Israel va a ser protagonista en los últimos tiempos va a ser el foco, ¿no? Ahora, Alberto, lo que quería agregar a eso es que Israel, por incredulidad, por cabezadura, por un montón de cosas, les han pasado situaciones. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, dice, porque no quiero, hermanos, que no eréis, eso es para nosotros, ¿no? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, la idolatría, ni forniquemos como muchos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como muchos de ellos le atentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como muchos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el Hebreos mismo vuelve a hablar, a hacer hincapié sobre pero la caída de Israel. En tiempo más, más adelante de Corintio, dice, mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros, esto va para nosotros, para la iglesia que hoy está pasando situaciones por ahí medias complejas,
para que su fe esté fundada en Cristo y no en la circunstancia que pueda afectar la fe que el Señor un día nos regaló. Que no haya en vosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ante exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre que tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Qué pasó en la provocación? Endurecieron. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado por 40 años el Señor? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en el reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sabe cuál es el problema hoy grande de la iglesia? La incredulidad. La incredulidad. Siempre se lo tomó como la letra. Y estas cosas que están pasando sirven para darnos cuenta de dónde estamos parados. Sí, es tremendo. ¿Y cómo se llama qué cosa no? También cuando Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Bueno, ahí te das cuenta, ¿ves? Entonces, qué feo, ¿sabes por qué? Porque el que vive en incredulidad o en una religiosidad va a ser presa fácil de ese espíritu, porque primero, antes que venga el anticristo, va a reinar el espíritu del anticristo. Claro, ¿qué es esto? Que es lo que leímos, todas estas cosas. El espíritu del anticristo. Y ¿sabés? A ellos lo... Ahora, yo quiero agregar algo a eso. Cuando vino Jesús la primera vez, pasaba exactamente lo mismo. Sí. Por eso Jesús se maravillaba tanto cuando encontraba una persona con fe. ¿Ustedes se dieron cuenta cuánto énfasis hizo Jesús en la fe de las personas? Sí. Y muchas veces fuera de Israel. Perdóname, Andrés, era el pueblo de Dios, sí, que se suponía que tendrían que haber tenido todo fe. Pero la mayoría no eran. Entonces yo creo que el estado del pueblo de Dios en el último tiempo va a ser como en ese tiempo, porque la primera y la segunda venida de Cristo son muy semejantes. ¿Por qué? Porque Él vino en un gobierno mundial, en un gobierno que tenía una sola moneda, sí, un solo gobernante, una sola religión, y había un pueblo de Dios profesante de labio, pero que en realidad la mayoría no rechazaron a Cristo, porque Jesús, de sus seguidores, Él tendría que haberse nutrido ¿de quién? De los sacerdotes, de los fariseos, de los que estaban en el templo, y resulta que fueron ellos quienes más se opusieron a Jesús. Y Jesús tomó discípulos galileos. Ustedes saben que de los 12, 11 eran galileos. El único discípulo que era del sur, de Judea, era Judas, el Iscariote. El resto eran todos galileos. Que los judíos del sur, a los galileos lo tenían como gente de segunda categoría. ¿Qué puede salir bueno de ahí? Decía bueno, pero eran gente que tenían fe, claro, que le creían. Claro. Aún la mujer sirofenicia que salió dando voces, que Jesús la rechazó de entrada, después, ¿qué dijo Jesús? Grande es tu fe. O sea, del varón centurión. También. O sea, y hoy Dios está buscando lo mismo, está buscando fe, no religiosidad. Israel tenía religión. Todos los días sacrificios, todos los días cultos, todos los días templos, todos los días oraciones, pero su corazón estaba lejos. Parte importante, ¿no? Que dice, puestos los ojos en Jesús. Exacto. En el autor y consumador de la fe. Es muy fuerte saber que Jesús anduvo y antes de la muerte estar frente a Anás y Caifás y ellos no poder reconocerlo. No, todo lo contrario. Le preguntaron, ¿vos sos el Mesías? Y él le dijo que sí. ¿Y qué tenía que haber hecho? Se tenía que haber postrado a sus pies. Sin embargo, lo mandaron a matar. O sea que no tenían ningún interés de saber quién era. No les interesaba, ya lo habían condenado. No, todo eso no fue un juicio, fue un teleteatro. Qué tremendo, qué tremendo. Pero se tenía que cumplir en la primera venida. O sea, la primera venida de Cristo cumplió con todas las profecías al pie de la letra. Por eso digo que no se puede impedir que todo esto que tiene que ver con la segunda venida de Cristo se cumpla. Porque si no se pudo impedir que se cumpla la primera venida de Cristo, por más que el enemigo trató de impedir que se cumpla la palabra, porque trató de impedir que se cumpla la palabra y no pudo de ninguna manera, lo único que hizo con todo lo que hizo fue ayudar al cumplimiento de la palabra, por su ignorancia, porque Pablo dice que si los príncipes de este mundo hubieran entendido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho, no hubieran matado a Cristo, si ellos lo hubieran entendido, pero en su ceguera cumplieron la Escritura, en su ceguera
lo mataron el día que lo tenían que matar. Es más, los fariseos habían llegado a un acuerdo que no lo iban a matar a Jesús en la Pascua porque temían al pueblo, a la rebelión. Y dijeron, no lo vamos a matar, vamos a esperar que pase la Pascua. Pero ¿qué pasó? Vino Judas y se lo entregó de noche, que ellos lo que querían eso, no lo podían encontrar de noche, Claro. no sabían por dónde andaba. Y Judas se lo entregó. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura, porque Jesús era el Cordero que tenía que morir en la Pascua. Porque las 7 fiestas judías son una profecía del plan de redención total. 4 ya se cumplieron con la primera venida. Faltan las otras 3 que se cumplirán con la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos que todo tiene que ver con Israel, porque Jesús va a volver al mismo lugar que se fue. Entonces, más allá que el anticristo va a salir de Europa, y Andrés hablaba de las guerras y hablaba que no tuvo resultado, y yo pensaba, mientras él decía eso, que eso cambió, porque antes las guerras cambiaban los imperios, sí, y después no pasó más nada, porque dice que Daniel 2 dice que la estatua en los pies era barro con hierro. Pero que no se ligaban. O sea, era todo por alianzas. Claro. Y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Es ese tiempo donde no es ni hierro ni barro. Sí. O sea, nunca se termina con nada. Porque si vos tenés algo que no hay ni una cosa ni la otra. Y bueno, me gustaría después ver si puedo enumerar la cantidad de países que en estos últimos años ha habido conflictos y nunca hubo una solución de nada, perdieron plata, perdieron vida, perdieron todo y nadie ganó nada. No. O sea, insisto. O sea, no hubo un resultado final y favorable a uno. Exacto. No. Entonces hay uno cosa que hasta la Segunda Guerra sí hubo. Claro. Porque la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron ganadores abiertos y perdedores abiertos. Ya con la de Vietnam la de Corea y la de Vietnam también, no hubo verdaderamente un ganador ni un perdedor, porque los norteamericanos se fueron con la cola entre las patas y dejaron todo así nomás. Y lo mismo con las guerras que siguieron. Y entonces ahí esa es la pauta, ¿no? Y una de las señales de los últimos tiempos, de por qué se vino dando todo, pero es porque es bíblico que iba a ser así. Entonces Jerusalén va a ser la protagonista, ¿no? Hay una palabra que el Señor le habla, dice en Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Nunca ocurrió esto. Nunca todas las naciones de la tierra se juntaron contra Jerusalén, hasta el día de hoy. Porque si fueron los babilónicos, fueron los romanos, sí, pero nunca fueron una conflagración, una unión de todas las naciones de la tierra contra Jerusalén. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Y vos fíjate que los desarmes de la bomba nuclear y todo eso hacen que si van contra Israel, van a ir con armas convencionales, y no, porque sería fácil mandarle algo, boom, vuela todo, sí, pero no. El desarme nuclear no va a... Entonces va a hacer que se junten todo y es vayan. Tremendo. En Joel 3:16 dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Yo digo, qué complicado es para aquellos que no conocen quién es Israel, ¿viste? Y que se agarran contra Israel creyendo o subestimando. Yo era uno, antes que me convertí a Cristo, de que me burlaba de los judíos. Mirá. Porque es lo normal, ¿no? O sea, yo que me crié fuera de la iglesia, para mí los judíos eran una porquería. Porque eso es lo que el mundo concepto, nos transmitió, ¿no es cierto? Y cuando me convierto a Cristo, entiendo el plan de Dios. Entonces, cuando estaba en Israel, yo estaba más contento que perro con 2 colas.
Y el guía de turismo en un momento nos pregunta, bueno, dice, ¿qué? Porque nos veía tan contentos, no entendía por qué estábamos tan contentos y tan amables con los judíos. Porque no, la gente no es amable con los judíos. Entonces yo le decía, mira, nosotros amamos a Israel porque es la tierra de nuestro Señor. Por eso lo amamos, porque es el lugar de donde, es la familia, es la nación de la cual nuestro Salvador salió, y nosotros pertenecemos espiritualmente a este pueblo. Yo le decía, mira, yo creo que en estos últimos 30 años conozco más de Israel que lo que conozco de la Argentina, porque hace 30 años que leo la Biblia y gran parte de la Biblia se desarrolla en Israel. Esto sí, todos los y más, va a terminar la Biblia por eso, desarrollándose todo. Entonces, yo conozco más, yo estar acá y para mí como estar en mi casa. Es como, claro, como venir al pueblo donde me crié. Claro. Esto es algo maravilloso. Y claro, el judío no lo puede entender eso. Pero es lo que dijo el Señor. Yo los voy a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo. Nosotros estamos puestos para producirle a Israel celo. Porque el guía de turismo nos admiraba, él se quedó fascinado con lo que nosotros hacíamos, cómo adorábamos a Dios, cómo amábamos a Dios. Y él en el fondo quería tener lo mismo. Pero cada vez que lo confrontábamos con el Mesías, no lo quería recibir. Es más, hubo un muchacho que se acercó en uno de los lugares, en el Monte Carmelo. Nosotros nos apartamos del lugar donde pasaba la gente, turístico, nos fuimos a medio de las plantas, ahí porque es montañoso, es una montaña, el Monte Carmelo, que está al borde del mar. Y nos pusimos a adorar al Señor, a cantar y a recordar ese lugar tan maravilloso, lo que había sucedido. Y bueno, mientras estábamos con los ojos cerrados, adorando, yo de repente abrí los ojos y tenía uno acá al lado mío. Un muchacho que nos estaba mirando así. Y yo me pegué un susto. Y le digo, ¿qué necesitas? Y me dice, en un castellano bastante árabe, me dice, ¿cómo aman ustedes a Dios? Dice, yo quiero amar a Dios como ustedes. Dice, ¿puedo decir algo? Porque eso me dijo, ¿puedo decir algo? ¿Qué quiere decir? Le digo. Dice que yo quiero amar a Dios como lo aman ustedes. Dice, estoy fascinado. Entonces le dije, bueno, pero para amar a Dios como nosotros lo amamos por medio de Cristo, por medio del Señor. Vos para poder amar a Dios como nosotros lo amamos necesitas tener a Cristo en tu corazón. Entonces le dije, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Me dijo que sí. Ahí nomás. Le hicimos la confesión de fe. Gloria a Dios. Y se levantó y se fue y no lo vimos nunca más. O sea, y cuando yo le pregunté qué es lo que le había llamado la atención, fue eso, dice. La adoración. ¿Cómo ustedes aman a Dios? Pero es la libertad. El espíritu. Claro, te lleva a tener una libertad tan natural que cautiva al que no la tiene. Es lo que dijo el Señor. La hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y acá, tío, quiero compartir, ¿no? Ahí que leímos otra vez en Isaías 62:1, dice, por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Gracias. Gloria a Dios. Así que vemos que primero va a haber un tiempo de paz, y luego va a haber un conflicto. Sí. En primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Entonces, acá podemos ver que primero hay un periodo de paz, porque el caballo blanco dice que se le fue dada una corona, un arco. Inclusive estaba leyendo que la palabra arco no se puede interpretar como arco de guerras y también como arco del pacto. Arcoíris. El arcoíris. Es interesante que este movimiento nuevo tiene el arco como... Y los colores del arcoíris. Como señal, ¿no? Y viene con eso. Y viene con un arco y una corona. En paz.
Pero el segundo caballo dice que se le da la autoridad para quitar la paz de la tierra. Quiere decir que el primer caballo trajo una paz, pero el segundo caballo viene a quitarlo. Es quitada la paz. O sea que este mismo gobernante que introduce una paz, por eso es una paz falsa, luego él mismo la va a quitar, porque va a producir guerra. La va a quitar. Qué impresionante. Vamos a ir con los saludos. Le vamos a hacer un tiempito de que tomen agua, se vayan refrescando y bueno, qué hermosa es la palabra y que Dios cómo nos dejó anunciado. Vamos a mandarle saludos ahí a todos los que nos están viendo, que se están comunicando. A Norma pone bendiciones. Es un gozo escuchar las enseñanzas. Ahí Ruth dice, damos gracias a Dios por sus vidas, por edificar la vida de la iglesia a través de los dones recibidos. Débora pone hermosa enseñanza. Ricardo de Virgilio, ahí le mandamos saludos también. Bendiciones, dice, a los siervos. Ricardo. Cristina Maidana pone bendiciones, hermanos. Ahí a Hugo también nos mandó. Dani también dice bendiciones, mis queridos hermanos. Gustavo Carballo dice saludo a la familia. De la familia Carballo dice gracias por la palabra. Y así también le mandamos saludos a todos los que se están sumando ahí desde la otra transmisión. También tenemos bastante. Gili también pone realmente queda corto el tiempo. Gracias por compartir, ayudarnos a entender los tiempos. Y bueno, seguimos, ¿no? Solamente tener más saludos, pues bueno. Saludos a todos, sí, cabe recordar que estamos los martes, todos los martes a partir de las 6, acá compartiendo, de 6 a 7 y media estamos haciendo, para poder llevar obviamente la palabra de Dios a cada hogar y poder ser sabios y entendidos en este tiempo, no con sabiduría humana, sino con la que nos da Dios a través del Espíritu Santo y la lectura de la palabra. Qué tan importante que es no atender a la palabra de Dios. Yo quería que toquemos el último tema. El último tema, ahí vamos a arrancar. Qué importante es Jesús. Se puede vivir hoy, se puede hacer la voluntad de Dios en medio de todo esto que va a venir. Sí. ¿No? Eso es lo importante. Que nosotros como cristianos entendamos que nada puede impedir, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, ninguna cosa. No. Que nosotros podemos cumplir con el plan de Dios. Que nada puede impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No hay... Por más que veamos que esto aumenta, por más que veamos que la maldad se multiplica, por más que podamos sentir ya que estamos ahí al borde de todo esto, nosotros tenemos promesa del Señor. Amén. Te leo esa, tío, Romanos 8, 37. Sí. Dice, ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ojo, el que escribió esa palabra no vivió su vida cristiana en el Sheraton. No vivió siendo felicitado, aplaudido por todo el mundo y se la pasó de evento en evento no, vivió perseguido y muchos años preso, golpeado, en necesidad. O sea, muchas adversidades, muchísimas más de las que ahora nosotros estamos pasando. Sí. Nosotros, quizás en otros lugares se está pasando mucho peor, porque hay lugares donde los cristianos están pasando mucho peor que nosotros, ¿verdad? Pero un hombre que tuvo que vivir el Evangelio con tal magnitud de conflicto, pudo escribir esas palabras, realmente nos damos cuenta de que se puede vivir el Evangelio, que no es imposible. No es imposible. Que va a costar, por supuesto que va a costar. Pero está bueno, ¿no? Cuando hablamos hoy de Daniel, que dice que el pueblo que me conoce, dice que se esforzará y actuará. Y actuará. Qué bueno que también, tío, tener claro esto, ¿no? Que a pesar de que los tiempos se ponen capaz un poco turbulentos, la gran comisión sigue estando presente. Sigue la misma. Sigue, ir y predicar. Y que nosotros no vamos solos. No vamos solos. Sino que el Señor está con nosotros. Y hasta lo último. No es que Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no vamos solos. A veces, porque como no vemos al Señor físicamente con nosotros, pareciera que no está. Pero bueno, Jesús dijo que para eso venía el Espíritu Santo, ¿no? Para reemplazarlo a Jesús
y estar con nosotros y en nosotros. Aparte dijo, no, es necesario, o sea, les conviene que yo me vaya para Sí, que porque venga, ellos lo querían retener para que venga a ustedes y es el Espíritu Juan, que los va a guiar. Si vos me preguntás a mí si yo lo quisiera tener a Jesús acá, yo también, todos creo Todos. que quisiéramos verlo, tocarlo, pero el Evangelio se revela por fe. Por eso Tomás dijo, bueno, yo si no lo veo, no creo. Y el Señor le permitió tocar. Y después, con mucho amor, lo reprendió y le dijo, bueno, porque viste, creíste. Bueno, bienaventurados los que creen sin ver. Sí. Y estamos en una época donde no se ve. Vamos a otra época, después cuando lleguemos al milenio, ahí vamos a tener una época donde sí va a ser todo visible. En esa época sí, ahí va a estar toda la vista. Ahí va a estar Cristo, ahí va a estar el cielo abierto, ahí se va a poder ver todo. Hoy todavía no. Hoy actuamos por fe. Tenemos las promesas, ¿sí? Esperamos, dice Romanos 8, cielo nuevo y tierra nueva. Esperamos la redención. Aún la creación anhela y desea ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Amén. O sea, tenemos una promesa en esperanza. El Evangelio eso es lo que tiene. Es una realidad, pero con esperanza en el futuro. No es todo acá hoy. Por eso el mensaje ahora, de bendición hoy, todo, aquí y ahora, es falso. Bueno, pero vos es un fíjate espejismo. que ese es el sistema del mundo. Exacto. Es el llame ya, Ahora. todo hoy, ahora. Tenelo ya. Y la Biblia no maneja esos principios. Ahora, qué lindo que es tenerlo, ¿no? O sea, claro, el que vive el Evangelio, el que se siente hijo de Dios, qué paz, qué seguridad y qué tranquilidad que tiene, ¿no? No tiene temor, no tiene el miedo que el mundo tiene, digamos, ¿no? O sea, uno podrá tomar los recaudos, lo que sea, pero sabe que si Dios no lo cuida, lo que vos puedas hacer es tan limitado. La verdad es que somos un vaso de barro. Claro. Lo dijo Pablo, ¿no? Tenemos un tesoro, pero un vaso de barro. Dios no cambió el vaso. Seguimos siendo un vaso frágil, débil, que se quiebra fácilmente. Por eso qué bueno que le dimos importancia a lo que Él depositó en ese Amén. vaso de barro, que es el Espíritu, ¿no? Esa vida nueva. Que a eso le demos El vino importancia. nuevo. Que aparte qué importante, ¿no? Que esto también aclarar, esperemos que otros martes cuando sigamos aclarando, porque dice, el Espíritu se recibe por la fe, ¿no? No se compra, no es Bueno, producción. Simón el Mago lo quiso comprar. Lo quiso comprar. Tampoco es producción humana, no es que vení que te impongo, vení que hacemos esto, que vos pues otro tema para tocar también, hay qué importante. representantes acá de Dios en la tierra que ven. Los que te venden, ¿no? Los que te venden perfume en la calle, que te cruzan, te dicen, vení, te recibís un gramo de unción. Vení que te venden un perfume francés a 100 pesos. Qué bueno. Y no, es mentira. El que da es el Señor. Amén. El que bautiza es el Señor. Es el Señor. Es Él. Y nosotros lo recibimos directamente de Él. Amén. Aparte de qué importante la fe, ¿no? Porque también según uno sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos conocer, podemos saber, pero Ahora, sin esa fe, ese más de nacimiento. una vez me pregunté, ¿no? ¿Por qué Dios escogió ese método para que el hombre llegue a Él? O sea, le dio la fe, o sea, ¿no? Esa fe. Podía haber sido otro método, no, la fe. La fe, ¿no? Yo creo que es para humillar al hombre sabio y al hombre inteligente. Claro. Al hombre capaz. Porque justamente es un método que te deja sin ningún recurso humano. Es verdad. Ajá. Porque incluido la fe es un don de Dios. Sí. O sea, Y también para que nadie se jacte en su presencia. Exactamente, y creo que estas cosas que pasan, cómo ponen al descubierto al hombre, como, o sea, en un estándar de que todos somos iguales. Ah, sí. Permítame decir que en Italia murieron muchos hombres de mucho dinero y el dinero no pudo salvarlo de esta peste. De mucho, y ni siquiera la familia lo pudo despedir. No. O sea, y ahí te das cuenta que no somos nada, esa es la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, Sí, tal Qué cual. importante, ¿no? sí. Qué Como Job importante. dijo, nada hemos traído Y nada, sí. y nada nos vamos a llevar, ¿no? Nada. Estamos en las manos de Dios. Qué Tal lindo es cual. estar en la mano de Dios. El Amén. mundo no quiere estar en la mano Qué de Dios. más pero seguro que yo estar sí en la quiero mano. estar en la mano de Dios. Hay una alabanza que dice, seguro en las manos de Dios, Amén. de Polo Negrete. Así Seguro que, en las manos de Dios, pues ellas me sustentarán. Amén. Qué lindo de no depender de uno mismo. ¿De dónde vendrá Tantos nuestro años socorro? viví dependiendo de mí mismo y es tan lindo vivir dependiendo del Señor. tal cual. Así que, como recién ya estamos ahí ya por finalizar,
Ahí nos mandan saludos, Isaías del Pino nos manda saludos ahí el hermano, abrazo grande. A Jessica Argüello también manda saludos. Milena Tolosa, Dios los bendiga, estamos en familia escuchándolo, saludos. La familia Tolosa, Marcelo, Andrea, Milena, ahí nos mandan saludos. Y qué bueno, ¿no? A veces poder ser claro con la palabra como lo venimos siendo. Qué bueno que también ahí vos que estés en tu casa tengas este compromiso de poder estudiar la palabra, de poder conocerla, porque al fin y al cabo, ¿no? Qué importante es conocer, porque vos me vuelta, es la que alumbra, ¿no? La que nos marca hacia dónde debemos ir, hacia dónde tenemos que estar. Dice que la palabra está preparada para, dice, no, es esa espada de doble filo para preparar al hombre para toda buena obra. Y no solamente es una lámpara de cristal que la abrimos cuando necesitamos o cuando necesitamos una respuesta, la abrimos, sino también ahí, ¿no? David decía, en tu ley medito, es mi delicia, es aquello que cual dice de día y de noche, ¿no? Y ahí también le dice a Josué, ¿no? Dice, medita también que no se aparte de tu boca, que no se aparte, y qué bueno poder tener esta actitud nosotros, iglesia, en este tiempo. Y después, obviamente, estamos dentro todavía de la cuarentena, ¿no? Hasta el 10 de mayo, pero ¿cuántas preguntas tendrán nuestros conocidos cuando todo termine esto? ¿Cuántas personas no van a querer escuchar? ¿Cuántas veces, a veces hablamos, ¿no? Que uno, los que no se congregaban, dice, quiero ir a la iglesia porque está cerrada. Y creo que es un tiempo lindo, iglesia, donde aprovechemos el tiempo que tengas en tu casa. Obviamente los martes vamos a estar acá también compartiendo, pero que vemos de vuelta, no seas tampoco uno que estás ahí en la tribuna en tu casa con el mate y escuchando y te gozás, sino que también seas parte, porque somos parte de la familia de Dios, somos esta generación que hoy nos toca estar acá y estar viendo lo que estamos viendo y escuchar lo que estamos escuchando, pero esto no impide que vos no te quedes como un espectador, un simple oidor olvidadizo, sino que seas un hacedor de la palabra, es decir, yo quiero ser parte de esta comisión, de ir y predicar, de ir y llevar esta palabra de Dios. Obviamente que está la multiforme gracia de Dios, pero qué bueno que todos tenemos el mismo espíritu. Todos. ¿Sí? Todos tenemos el mismo espíritu y es Dios quien lo da y es Él quien lo da con la medida que Él quiere. Y esto es a quien nosotros nos gozamos. Como dice, ¿no? Dios no tiene favoritos, no es como, el tío Beto, Andrés, ¿cuántos saben ellos son escogidos? No, dice que Dios no hace excepción de persona. Y así como hoy ellos tienen este conocimiento, porque obviamente pagaron un precio, ¿no? de estudiar, de leer, de pasar tiempo, así ese tiempo también es el cual nosotros, la iglesia, también tiene que pagar un precio, no todo de arriba. Ojalá, ¿no? Que venga todo el conocimiento y esté, sino decir, vamos hoy un poco en familia a meditar la palabra, hoy vamos a leer, vamos a conocer, vamos, para que cuando nada en la vida momento ocurre sin esfuerzo y sin sacrificio, nada. Pero a veces nos acostumbramos que lo espiritual, bueno, ¿no? Como que para Dios estamos en la época de todo lo instantáneo, y lo instantáneo es un engaño, porque no es instantáneo. No hay, el café instantáneo es una mentira. Claro, porque alguien agarró el grano de café, lo molió, hizo un café y después lo disecó y te vendió el polvito, pero no es instantáneo. Hubo alguien que tuvo que hacer un montón de trabajo. Cualquier cosa que te vendan instantánea, ¿no? Es mentira. Alguien lo procesó, alguien lo trabajó por vos y vos estás pagando el trabajo que hizo el otro. No existe nada instantáneo. Entonces, porque Dios dio al hombre la capacidad de elaborar, de trabajar y de producir fruto, ¿verdad? Y bueno, entonces dice que el labrador, para disfrutar del fruto, debe trabajar primero. Entonces, no podemos disfrutar de nada si no le ponemos ganas, y le ponemos empeño y nos comprometemos con el Señor y nos dedicamos a full. Es cuestión de dedicarse, como todo. Como todo, dedicación. Así que bueno, que estás ahí en tu casa, vamos ya finalizando con este programa. Esperemos que hayamos de cierta forma estimulado, llenarte muchas preguntas ahí para que digas, tengo que leer ahí la palabra. Manden preguntas, sí, manden preguntas. Ya estuvieron mandando, así que yo estuvieron mandando, manden en la semana también. Pero bueno, ¿oramos? Amén. ¿Oramos, Andrés? ¿Nos ayudas? Amén. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos este momento compartir tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque estas palabras primeramente nos confrontan a nosotros mismos. Amén. Porque nos hacen ver la necesidad que tenemos de ti. Sí. Esa dependencia de una manera permanente, Padre, para poder entender tus propósitos eternos para con nosotros. Para ser entendido en este tiempo que nos toca vivir, en esta dispensación, Señor. Que nosotros podamos ser luz y sal de un mundo que perece, sin paz y sin esperanza. Pero nosotros te tenemos a ti. Nosotros tenemos la seguridad
porque tu palabra nos alerta de todos los acontecimientos, pero también nos asiste un espíritu para traer la fortaleza y la guía. Y por eso te damos gracias. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado, para que ellos también, Señor, de manera permanente abracen la fe, se interesen en aprender tu palabra y amen la verdad en lo íntimo, para que tú le hagas comprender sabiduría. En este tiempo que nos toca vivir, que necesitamos estar alineados a los designios tuyos, Padre, para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, te necesitamos. Espíritu Santo, asiste a cada vida y a cada corazón, para que todo lo que puedan hacer honre y glorifique tu nombre, Padre, y para que todo lo que puedan hacer cumplan el propósito por la cual tú lo has determinado. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por este tiempo. Amén. Amén. Así que bueno, iglesia, nos despedimos. Mañana reunión a las 8. Viernes también reunión de oración con los pastores. Sábado a las 8 también jóvenes adultos. Domingo Santa Cena. Amén. El domingo les esperamos. Prepárense en casa todos los hermanos que están en plena comunión para participar juntos. Vía online, digamos, ¿no? Pero en el espíritu es el mismo, la comunión es la misma. Así, iglesia, nos vemos, que tengan un buen descanso en la noche. Dios los bendiga. Paz. Hola, somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos la iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Vos también sos iglesia. Un beso. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, yo soy iglesia. Hola, buenas tardes, yo soy iglesia, bendiciones. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Chao, chao, bendiciones.